Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y en este capítulo de Panorama Mundial estamos nuevamente con nuestro amigo, colega Johannes Kaiser en el análisis político de la contingencia internacional. Y hace una semana que cualquiera diría no pasó nada, pero en realidad pasaron muchas cosas, hubo un atentado en Inglaterra, del que no se ha visto mucho en la prensa nacional, pero del que hay que hablar sí o sí de Macron, que con su partido totalmente nuevo, que apareció de la nada hace unos meses, arrasó en las elecciones parlamentarias, el Partido Socialista casi que desaparece en relación a lo que era, y el Frente Nacional cuadruplicó su escaño. Ahora voy a darle la palabra, y también, bueno, también vamos a analizar un poco lo que fue la presencia de Felipe Cast en Tolerancia Cero, no sé si la viste tú, pero ya No la vi, pero me imagino tenemos más o menos claro lo que Felipe Cast propone. Así que partamos con lo de Macron y ese arrasar del centro liberal que antes nunca había existido en Francia y que ahora parece que es el protagonista principal. ¿Qué opináis tú, Joanes, de eso? Bueno, para entender lo que pasó en Francia hay que saber, en primer lugar, de que a votar fueron no más del 48% de la gente. O sea, es una participación históricamente baja en las elecciones francesas. Es el primer punto. En segundo lugar, hay que saber cómo funciona el sistema electoral en Francia. En Francia no tienes un sistema proporcional como en otros países europeos, donde un partido saca 30% de los votos y recibe el 30% de los escaños, sino que en cada distrito se elige solamente un diputado. Significa que van a la primera vuelta, las dos primeras mayorías tienen que ir a una segunda vuelta, y ahí se determina, siempre y cuando en la primera vuelta no haya alguien que haya sacado más del 50% de los votos, y ahí se determina quién sale elegido parlamentario. Eso explica también por... Eso se llama uninominal mayoritario y es lo mismo que tienen los ingleses, tengo entendido. Exactamente. Y eso te explica por qué el Frente Nacional, a pesar de tener casi un cuarto de los votos en las elecciones presidenciales, cuando se trata de elecciones parlamentarias no saca mucho más de 7 parlamentarios. Eh, Así Pero que sacó 8 parlamentarios y dos. una, dos Tenía nada más dos. que nada, Tenía exactamente. dos y ahora sacó 8, lo cual significa que cuadruplicó. Lo que pasa es que el partido de Macron no existía y ahora parece que es el más grande. Claro, hay una cosa que parece relevante en Francia. La gente se decidió por echar a la basura a todos los partidos establecidos, con excepción del Frente Nacional, que nunca ha sido partido establecido. Y esto ha sido un arreglín de la clase política, porque Macron no es un tipo de fuera de la clase política. Es un tipo que fue educado en la École Nationale, es un tipo que fue banquero de los Rothschild, que ha estado muy metido en el tema de la banca, y en Francia ser banquero es casi lo mismo que ser ministro. Así que en ese sentido, Macron no es una persona de afuera, pero fue capaz de presentarse como si fuese una. Y eso le ha significado tirarse prácticamente una renovación. O, Pero una cosa, una Francia que siempre ha estado peleada entre socialistas, socialdemócratas y conservadores. ¿No es algo nuevo, extraño, especial que aparezca esta clase de especie de como de Velasco, de Felipe Cast, si se quiere, porque hay mucho en común como con Velasco, con Felipe Cast, como con esa corriente, como progre libertaria, por decir liber progre, son liber progre, básicamente Macron es un liber progre. Y, es un progre. no es algo, no hay algo, pero es un liber progre, porque en el fondo dice, bueno, y vamos a bajar impuestos y se está gastando mucho acá, por lo menos eso entendí yo un poco también de su programa. Sí, pero Eh, eso es algo que no puede hacer. ¿Cómo? No puede hacerlo. No, pero en el fondo, por lo menos A ver, a digamos que nivel del discurso ideológico, no es un discurso ideológico progre propiamente tal, sino que es liber progre. Y en el le fondo, dijo Macron lo que hizo, Macron, si hubo un tipo populista en las últimas elecciones, más populista que Trump, más populista que la Le Pen, eso ha sido Macron. Porque Macron le dijo a la gente, sí, les vamos a bajar los impuestos, pero no les vamos a liquidar el sistema de seguridad social. Y sabe perfectamente que no puede hacerlo. pero En pri-
A ver, Pero te un lo voy a poco, explicar. si el Estado francés, que siempre ha sido el más grande y elefantiásico de toda Europa, tal vez el más problemático de toda Europa, más burocrático de toda Europa, está sobre estructurado de personal, de trabajadores, y, y recortando esas partes del Estado, se pueden bajar impuestos sin recortar necesariamente las prestaciones mismas que entrega el Estado. Yo creo que esa propuesta no es tan demagógica como suena a simple vista. No, no lo es. Lo que pasa es que hay un par de estructuras ahí que hay que comprender en lo que respecta a Francia. En Francia los sindicatos son extremadamente poderosos. Y si tú entras a recortar el Estado francés a lo que sería necesario, tendrías que despedir más o menos 1,5 millones de personas. O sea, las cifras son siderales. Y el nivel de ahorro, si tú lo ves desde un punto de vista estrictamente matemático, significaría un ahorro en cuanto a lo que son las prestaciones que tiene que entregar el Estado de no más del 20 o 30%. Porque cuando a ti te despide el Estado, te tiene que entregar primero indemnizaciones y en segundo lugar, como no hay pega en el sector privado, ¿qué haces? Pasas a ser dependiente del sistema de seguridad social. Así que, Espérate, no puede estar proponiendo también, no puede estar pensando, quiero darle estos beneficios de la duda a Trudeau, perdón, a a tu no Macron, le doy que es lo beneficio. mismo, es lo mismo, Trudeau y Macron son lo mismo, pero porque quiero darle estos beneficios de la duda porque me parece a ver, que un liber progre es mejor que un socialista, pero no estará pensando hacer lo mismo que Trudeau, precisamente subirse un poco a la curva del hacer, bajar impuestos y aún así aumentar recaudaciones y aumentar incluso, porque Trudeau bajó los impuestos y aumentó las prestaciones sociales y no ha entrado en déficit o no ha aumentado el déficit que ya tenía. No, lo que pasa es que Trudeau entró pero ese es otro punto. Trudeau entró a agarrar plata por otros lados, no directamente por los impuestos, sino que a través de sanciones ecológicas y todo tipo de cuestiones medias truchas con las cuales mandó, por ejemplo, a la provincia de Alberta prácticamente a la quiebra, que por lo demás es la provincia más conservadora en Canadá. O sea, estos tipos hacen las cosas siempre no dan puntadas sin hilo. Pero en el caso de Francia, el tema es el siguiente. ¿Dónde recortas tú sin que se te levante la población? Si tú recortas el Estado, pierdes la lealtad de los trabajadores del Estado. ¿Quién va a hacerte la pega como gobierno? Ese es uno de los grandes conflictos que siempre hay. Cuando tú tienes un gobierno que más encima es dependiente de un sistema democrático. No es como en Chile donde tú podías llegar a decir, ¿sabes qué más, señor? Trabaja porque tenéis la metralleta en la raja, que fue como en Chile cuando se reestructuró el Estado. En Francia no puedes hacerlo. Ese tipo de posibilidades no las tienes. Entonces, por un lado, no quieres enemistarte con aquellos que son necesarios para gobernar. Déjame ver si entiendo. La necesidad de poder bajar impuestos y reestructurar el Estado francés implica despedir más o menos a 1,5 millones de personas que al entrar al paro empezarían a cobrar el beneficio por cesantía, que tú tendrías que Exacto. eliminar para que el recorte sea efectivo, tendrías que eliminar o disminuir dramáticamente el beneficio por cesantía, o impedir el beneficio por cesantía para los que vienen del sector público, por poner ejemplo, lo cual te mete 1,5 millones de personas en la calle haciéndote el caos, y eso sumado a todos los operadores políticos de la izquierda, podrían un poco reventarte la calle del país y paralizártelo en protesta. Eso es Te básicamente lo deja que tú me la... estás diciendo y que por eso no puede Exacto. hacer lo que pretende hacer. O sea, en los números económicamente se puede, pero requiere de una voluntad, requiere que lo haga una Thatcher o un Pinochet, porque, claro, un líder progre no tiene los cojones, digamos. No, no tiene los cojones y no tiene el respaldo político. Si Macron no tiene el respaldo político, sacar el 60% o el 50 y tantos por ciento, ¿cuánto sacó esto? ¿A todo esto? 56, Si lo podéis buscar sería la raja, pero fue entre el 50 y el 60, pero fue harto. Para hacer un partido que no existía hace sin meses, duda. fue harto. Pero sacó el 56% de los votos del 48% que fue a votar. Eso no es un tremendo apoyo para un presidente recién electo, que se supone que tiene a las masas encantadas, etcétera. Entonces yo no veo que tenga la potencia política
sobre todo en Francia, donde la oposición que está fuera del Parlamento es siempre muy poderosa. Los sindicatos, o sea, tipos como Mélenchon y los trotskistas, los sindicalistas, etcétera, en Francia son históricamente muy potentes. Tienes el gremio de los agricultores, que es extremadamente fuerte. Ahí hay factores de poder en Francia que van Los mucho más agricultores, allá. ojo, tengo hasta donde yo sé, lo que desangra en mucho a Europa y en general a Europa, la desangra en mucho en términos de recursos, es la agricultura francesa y española, que es profundamente ineficiente, súper primitiva, mal hecha, y cobran unos subsidios gigantescos a la Unión Europea que al final terminan pagando los alemanes y no pueden comprar frutas y verduras y esas cosas baratas de Chile, de Argentina o de África. ¿Estoy en lo Ahora, eso es correcto? correcto, eso no es correcto en 100%. El problema es el siguiente. Tú en Francia tienes un nivel de regulación para la producción agrícola que es tan alto que para los agricultores se les hace casi imposible competir. Entonces, el Estado francés, para compensar la regulación que le ha impuesto a sus agricultores, les tira subsidios. Es una hueá de locos. Pero Pero la política agraria comunitaria es una política de la Unión Europea en la que le dan subsidios a todos los agricultores, a pero todos. la diferencia con respecto a los agricultores del mundo germánico, por decirlo así, es que los agricultores del mundo germánico normalmente generan aún mayor ganancia porque están creando productos de mucho valor agregado, mientras que normalmente los subsidios, tanto en Francia como en España y un poco en Italia, pero tengo entendido más en Francia y en España, han sido como la base de la decadencia de la agricultura de esos países, básicamente, con todo ese Bueno, subsidio de Europa. eso porque empezó muy temprano en Francia y en España el subsidio. Eso significó que muchos agricultores no tuvieron que capitalizar y no tuvieron que optimizar sus procesos productivos. Y cuando se ven enfrentados a la libre competencia, naturalmente que tienen una desventaja gigante, pero es todo el producto de políticas estatales. En el caso francés, de todas maneras. Eh, pero, pero volviendo al tema de Macron, yo no veo que Macron tenga la potencia como para hacer lo que se requiere en Francia. En Francia tú lo que tendrías, la única que podría haberlo hecho, bajando impuestos y recortar el sistema de seguridad social, habría sido la Le Pen, por una razón muy sencilla, porque ella quería sacar de Francia a la gente que no era francesa y que estaba recibiendo subsidios. Ahí se Pero, habría abierto. pero, Joanes, si bien la señorita Le Pen quería sacar a los que no son franceses que están recibiendo subsidios, no pretendía disminuir los impuestos ni bajar los gastos públicos, de hecho pretendía No, aumentarlos, no, impulsar el gasto militar y un montón de cosas así, de medidas súper estatistas. Y convengamos, mira, convengamos que el si, gasto. que si Macron tuviera el carácter de Le Pen y la política migratoria de Le Pen, sería el presidente francés perfecto. Si Macron tuviese una política liberal, realmente liberal y no dependiente de la Unión Europea, como la que hace, pues la Unión Europea es un superestado que es uno de los grandes. Mira, esos buenos se dedican a regular el tamaño de los asientos de los tractores, ¿ya? No es hueveo. Eh, entonces, bueno, si tú tuvieses a un presidente que fuese realmente liberal, o sea, una Margaret Thatcher, que más encima dijese, sabe que más, señores, el tema de la migración, bueno, y el tema de los musulmanes, bueno, y todo el tema, bueno, lo vamos a liquidar aquí mismo. Aquellos que no se han integrado en 3 generaciones no se van a integrar en 4, así que caballeros, a todos aquellos, bueno, que no hicieron el servicio militar, que no han pagado impuestos nunca, etcétera, para la casa. Chao. Ese sería naturalmente el presidente ideal, pero lamentablemente no parece haber un consenso en hacer cosas racionales en esa materia. Y en Francia no existe el consenso en la población para aceptar que se hagan cosas racionales. Porque los jóvenes dicen, oye, si llegamos hasta aquí, ¿por qué no vamos a llegar más lejos con la misma política idiota? Ese es el principio, como dicen los alemanes, es Prinzip Hoffnung, el principio de esperanza.
de que de alguna manera weón, la weá vas a seguir arreglándola weón, y manejándola y muñequeándola hasta que de alguna manera el problema se solucione solo. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿El presidente nuestro que dijo eso? ¿Pedro Aguirre Cerda fue el que dijo lo de los grandes problemas y los problemas chicos? No lo ¿Conoces eso? recuerdo, no lo sé, no conozco la Ok, frase. el presidente en su momento, el presidente de Chile, confrontado, pues había una tremenda crisis económica por los periodistas, le preguntaron de que por qué se iba de vacaciones justo en medio de la crisis económica, que estaba la escoba. Y él respondió que había dos tipos de problemas, los problemas grandes y los problemas chicos. Los problemas chicos se solucionan solos y los problemas grandes no hay cómo solucionarlos. Así que ¿para qué me voy a quedar en Santiago? Ese es el principio de la política francesa en este momento. O sea, a ver, eso podría algún oyente libertario malinterpretarlo. Convengamos que la situación en la que está Pedro Aguirre Cerda es tal vez la situación más estatista de la historia de Chile, que es la parte mediana del siglo XX. En Chile es la situación más estatista de su historia. Y Probablemente. entonces O que se sea, tú solucione dices solo no antes de irme. significa, no está diciendo, claro, no está diciendo que las fuerzas del mercado naturalmente van a solucionar el problema. Cuando dice que se soluciona solo, no sé, está diciendo que la cosa, o que el problema es muy grande como para ser solucionado, no está diciendo que él carece de las facultades, de las habilidades para solucionarlo. Está diciendo, está declarándose impotente, que no es lo mismo que decir, tengo una teoría del orden espontáneo que podría resolver esto en el largo plazo si es que dejamos a la gente actuar libremente. Eh, No, sí, lo que pasa es que yo creo que era un estatista con un pensamiento profundo libertario, pero más encima era cobardito, entonces no quería transformar las cosas realmente al mundo libertario. hay Pero, un, ¿qué le vas a hacer? hay un, hay un tema con cómo los progres después analizan las crisis, y siempre que hay una crisis, siempre dicen que el problema es que había un sistema liberal antes de la crisis. Y que Lo no cual sé, explica la caída de la Unión Soviética. claro, lo cual explica la caída de la Unión Soviética, pero entonces durante la crisis económica ellos dicen que, claro, que no se está haciendo lo suficiente para solucionar el problema porque se cree en el liberalismo, porque se cree en el orden espontáneo. Pero ya tenés, a ver, primero que nada, tenéis que explicarme de dónde chucha sacan estos hueones, que el sistema previo a una crisis específica es liberal, o neoliberal, o ultraliberal, o laissez-faire, cuando no ha existido tal cosa en la historia humana, aunque han habido cosas bastante similares. Y luego, luego ¿cuáles son exactamente las medidas que realmente, probadamente empíricamente o lógicamente argumentadas me podéis decir que solucionan una situación de crisis posible? Nos fuimos por la rama, pero si queréis responde eso y pasamos al tema del atentado. Mira, en primer lugar, a los progres no les puedes venir con argumentos racionales. Les traes cifras, les traes historia, les traes documentales, les puedes mostrar a testigos de cargo y todo lo que se les diga va a ser solamente una herejía. Como son creyentes, como son fieles de su fe, porque el progresismo es una fe, no es algo que sea empírico, no se basa en el pensamiento lógico, sino que se basa en el principio que yo ya estaba mencionando, el principio de la esperanza, de que si yo quiero que el mundo sea de una manera determinada, entonces el mundo va a ser de esa manera. Y naturalmente se basa también en la incapacidad de reconocer las limitaciones humanas. Entonces, cuando una persona o cuando el ser humano como especie no es capaz de alcanzar los altos estándares morales y de productividad y de lo que sea que necesitaría para hacer un sistema perfecto, entonces dicen ya, matemos seres humanos, 100 millones de muertos logró el comunismo, y siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo. La importación de musulmanes a Europa no es nada más que otro proyecto utópico de un mundo feliz en que todas las religiones... Mira, es como... ¿Conoces el librito ese de Estaba, los estaba testigos de viendo, Jehová? estaba viendo eh, el, la invasión de los godos
a Roma y la mansa cagá que quedó cuando llegaron los godos refugiados de los hunos, porque estaban en guerra con los hunos. Si llegaron los Exacto. godos refugiados. Y el tema es que, claro, los godos venían refugiados, muertos de hambre, cruzando el Rin ahí hechos bolsa, con sus niños en brazos, no como estos que vienen sin los niños en brazos. Los niños los dejan muriéndose en Alepo y se vienen así los puros hombres que se pueden salvar, porque ahí sí que es la ley de la selva, el Islam sí que es la ley de la selva, no el capitalismo. El Islam es sálvese quien pueda, y pueden normalmente los hombres jóvenes. En el capitalismo nos salvamos todos, lo que pasa es que uno es mejor que otro. Uno en Ferrari y otros en Chevrolet. Y, y, y resulta que entran, bueno, los godos a Roma, y el choque cultural es tan fuerte que los godos eran mucho más primitivos que los romanos, dígase con las cosas por su nombre, a pesar de que eran gente muy inteligente y que tenían, por ejemplo, habían desarrollado la metalurgia mejor que los romanos, ya vale, pero eran más primitivos, ¿no? Los sistemas políticos eran menos sofisticados, el arte era menos sofisticado, sus relaciones sociales eran menos sofisticadas, si uno se enojaba con el otro le pegaba un hachazo en la cabeza. Eran Entonces, menos decadentes. eran menos decadentes claramente en su composición natural de la familia y eso. Ahora, llegan los godos a Roma y hay un choque cultural y los godos dicen, ¿sabes que estos hueones no respetan nuestra forma de vivir porque no era muy No, no, respetable? Y Sebastián, estás empiezan a matar equivocado. romanos. Pero, Históricamente estás equivocado. Lo que pasó fue otra cosa. Los godos estaban, los instalaron en la frontera con el Danubio y a cambio les dieron tierra a cambio de proteger la frontera. pero los trataban como Pero el pico. Pero lo que pasó no era que los trataran como el pico, sino que vino una tremenda hambruna porque hubo 2 años de sequía terrible. Y el Imperio Romano los dejó morirse de hambre. Entonces no los ayudó a pesar de que pidieron y pidieron que los ayudaran. Y una vez que vieron de que no iba a llegar ayuda, empezaron a moverse buscando comida. Entonces la dimensión no era tanto un conflicto cultural en ese punto, porque los godos de felices habrían sido en ese sentido romanos, como muchos otros pueblos que querían llegar a tener la ciudadanía romana. Era un Bueno, problema de supervivencia. terminaron mezclándose con los hispanos romanos y somos nosotros ahora. Pero Exactamente, los visigodos en España y los ostrogodos en Italia. Entonces, era menos, aparte de que ellos también eran cristianos, así que el conflicto tampoco era, claro, eran arianos, no católicos, pero el conflicto no era tan intenso, no era tan extremo. Ahora, volviendo al punto, yo quería hacerte una cápite. ¿Tú conoces ese librito que reparten los testigos de Jehová? Que se llama La Torre o sí, una cosa así. sí, el Ya, atalaya. ok. ¿Has visto el atalaya? Exacto. ¿Has visto la tapa del frente donde el león está junto a la oveja y todos son felices y todo Me está en sale paz, un, etcétera? un negrito, un blanquito y una chinita recogiendo manzanas de un campo verde con un sol saliente. Exacto. Y el león está al lado de la oveja. Oye, ese es el mundo progre que se imaginan y que tratan ahora de instalar como nueva utopía. Y que eso no funciona, que normalmente te tienes que morir desde el punto de vista religioso para llegar a una cosa así, o tiene que venir el día del juicio final, ¿ya? Y entonces recién se supone que de acuerdo a la teología llegas a un punto o a un lugar como ese. No se les ocurre, no Sí. se les ocurre que el ser humano, que en O primer sea, lugar, el, 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 el el- león siempre se va a comer a la oveja, el chinito probablemente se muera de cáncer al pulmón porque fuma y fuma mucho mientras juega las cartas. El blanco, no sé, se va a dedicar a hacer el casino para que el chinito juegue. claro, y El se pobre va a hacer negro va a tener que, corruptamente millonario con la muerte del chino a los ojos de un progre. probablemente, a lo que yo voy es El que negrito va a ser croupier y la blanquita va a estar moviendo el culo en el. probablemente, ahora a lo que yo voy es que el mundo no es como uno quiere que sea. Si ese es el problema con los progresistas. Si tú quieres ser mujer y eres hombre, vas a seguir siendo hombre, no importa las cosas que te pongas. Te puedes poner de cabeza, te puedes reoperar, bueno, 500 veces, vas a seguir siendo hombre, de Pero sexo hombre. al final quería tocarte que la consecuencia de pensar en ese mundo perfecto
y al final termina, bueno, en la idea, termina siempre encarnado en la idea platónica del filósofo dictador, porque al final Platón es un poco el que plantea eso, como que venimos de un mundo perfecto y vamos hacia un mundo perfecto, porque hay un mundo perfecto de las ideas y esto es solamente un reflejo y no sé qué, y entonces todo bien feo porque es un reflejo, pero las ideas son perfectas. Y entonces termináis eligiendo un dictador filósofo que normalmente, si es consecuente y coherente con su observación de la realidad y con los objetivos que tiene planteados para su colectivo, termina, yo creo que, lo he dicho yo creo que en varias discusiones, conversaciones, podcast y videos, termina en la forma más consecuente de comunismo o tal vez de dictadura platónica que puede existir, que es Jim Jones y Jonestown en Guyana, cuando se suicidan Claro. estos 1000 tipos, que dicen, bueno, si el cielo no es posible en la tierra, será posible en la otra vida, y haremos este suicidio como acto revolucionario por un mundo mejor, y se meten en el cianuro, y eran comunistas católicos. Ahora Bueno, vamos al atentado, cuéntame del pero atentado, porque yo no tengo los pormenores del atentado en Londres, así que creo que vayáis para allá. ok, pero déjame recordarles todavía un punto a los auditores. A Platón trató de aplicar su sistema en Siracusa y lo echaron a patadas al par de meses porque no funcionaba. O sea, no funcionaba en esa época, no funciona ahora tampoco, ¿ya? En un sistema bastante más complejo. Respecto de Inglaterra, en Londres, frente a la mezquita de Finsbury Park, un inglés, padre de 4 hijos, atropelló a los fieles que venían saliendo de sus plegarias, porque ahora tienen lo que se llama el mes de Ramadán, dejando a un muerto y creo que 8 o 9 heridos. Y lo hizo expresamente como acto de venganza por los atentados que sucedieron en Manchester y sobre el puente de Londres. Ahora, ¿por qué es tan importante o Ahora, tan espérate, ¿el relevante tipo esto? está vivo, confeso y preso? El tipo está vivo, confeso y preso. Ya, perfecto. Eso es correcto. O sea, no fue un suicida. Eh, no, no, si los únicos que son suicidas son los musulmanes. Los Y los blancos en general comunistas, lo que hacen pasa es que de atentados. forma, y los comunistas lo que pasa es que de forma más inconsciente, los musulmanes son más conscientemente suicidas y los comunistas son suicidas, pero como que no quieren llevarlo al plano consciente, lo tienen más Bueno, profundo siempre en su depende del mente. comunista. Los comunistas inteligentes nunca son suicidas. Los tontos son a los que mandan ahí a la masacre. Eh, pero en este caso, a mí me parece tan relevante porque es la primera vez en que existe una respuesta similar, utilizando métodos similares a los del Estado Islámico que han sido ya aplicados en Europa por los musulmanes extremistas. O sea, es la primera respuesta activa. Y lo que no cuenta Como la respuesta prensa, real, exacto, como respuesta real, pero como si tú me pegas te voy a sacar la mierda de vuelta, básicamente. exacto, pero de una persona no organizada en una organización política, ni mucho menos, sino que un tipo que dijo, ¿sabes qué más? Hasta aquí, ya no más. O sea, van a pagar el precio. Y la mezquita de Finsbury no es cualquier mezquita. Es la mezquita donde andaba donde predicaba el tipo que organizó los primeros atentados, el primer atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. em, y un tipo también de nombre Houdari, que recibió 1,5 millones de libras esterlinas en ayuda social mientras se hacía el lisiado y predicaba la muerte de los infieles en esa mezquita. O sea, esa mezquita creo que esa mezquita mandó a más fieles a pelear del lado del Estado Islámico que en países como Austria. O sea, esa pura mezquita mandó como 500 fieles a pelear a Siria y a Libia. Y no por nada, entonces esta persona decidió que aquellos que salían de esa mezquita iban a ser su, su objetivo. Ahora, ¿por qué es complicado todo esto? A todo esto, hoy día en Francia también hubo un atentado donde un musulmán armado con una Kalashnikov y con un auto con balones de gas adentro se estrelló contra
contra un auto de la policía, explotó, murió él, murió un policía, menos mal que no hubo más muertos todavía. Pero te das cuenta como la espiral se empieza a mover cada vez más rápido. Y si la gente en Europa empieza a utilizar, o personas en Europa empiezan a utilizar los mismos métodos del Estado Islámico para atacar a los musulmanes, esta cosa aquí, la situación de seguridad interior se podría degradar muy rápido. Porque hay gente que dice, ¿sabes qué más? ¿Qué me importa? Y hay mucha gente que ya no tiene mucho que perder. Gente con 45, 46 años, que gracias a la migración masiva, pero también gracias a los avances tecnológicos, se ha quedado sin pega, que están viviendo el sistema de seguridad social, siendo ellos naturalmente todavía de corte occidental europeo, en el sentido de que, Ojo, hay que decir que las personas que terminan viviendo la seguridad social y que terminan viviendo en ese tipo de sistemas, porque desde acá, desde Chile, donde no existen esos sistemas de seguridad social y todo eso, la gente lo ve como la panacea. La gente en Europa toma antidepresivos de forma desproporcionada y es porque están en la seguridad social, es porque no tienen propósito en la vida, es porque el sistema eso es les ha correcto. dicho que casarse es anticuado, que los hijos son un lastre y que no es necesario trabajar porque yo te voy a regalar plata para que consumas droga y bailes música electrónica, y en el fondo llegan los 40 años y no has hecho nada y lo único que te queda para tener algo de propósito, un poco lo mismo que le pasa a algunos musulmanes, te pasa todo, pero en versión occidental, es de pronto ir y estrellarte contra una mezquita porque estos hueones musulmanes quieren matar a tu gente. Y que no digo que sea algo necesariamente malo o bueno, sino que lo que estoy diciendo es que proviene al parecer, una de las grandes raíces del mal eh, europeo y occidental es esta idea de que usted no se case, usted no tenga hijos, usted no tenga responsabilidades, no haga nada útil, no haga nada productivo, no haga nada trascendente, y yo le voy a dar para que no le falte nada. Claro, porque llega un punto, pero ahora sí y no. En el caso de lo que es la moral de trabajo, es muy distinta a la de Chile. En Chile, si a ti te dicen, ¿sabes qué más? Vive 10 años sin trabajar, todo el mundo aplaude. Dice, bueno, oh, hurra. Pero si en Alemania, bueno, tú vivís 10 años sin trabajar, te sientes absolutamente denigrado, te sientes ofendido, te sientes bueno, como si fueses un absoluto inútil, una carga para la sociedad. Y eso es algo que está muy profundo en la Ya, pero cultura. no, pero espérate, escúchame, hay algo de naturaleza humana también ahí, que la cultura chilena, porque nos creemos pillos, intente ocultar los efectos negativos de una vida sin propósito, no significa que esos efectos no se manifiesten en el individuo chileno, porque la cultura no puede, No, la cultura no estoy de bypassea acuerdo. la biología. Tú necesitas propósito, necesitas que tu sufrimiento valga la pena, que tú vayas para alguna parte, y si tú Estoy no vas diciendo para que ninguna parte, por muy culturalmente que te hayan convencido de que vivir gratis está bien, de alguna manera la realidad te va a pasar la cuenta en términos psíquicos. sí, no, lo que yo te planteaba es lo siguiente, que en Europa ese, la situación de estar desempleado es sentida por los europeos, o por la gran mayoría de los europeos, como una agresión, ¿ya? Y eso tiene un componente político. Va más allá del tema solamente psicológico. En la Europa protestante tiene un elemento que es también cultural. Entonces, si tú no tienes pega, no tienes propósito en el sentido, porque es uno de los pocos elementos que no han sido destruidos organizadamente por el Estado, naturalmente, porque el Estado quiere cobrar impuestos y quiere recibir las platas o quiere robarle a la gente el 50 o el 60% de lo que produce. Entonces, ahí ese valor no lo han tocado. Pero esta gente, a esa edad, que ve como sus ciudades se están transformando en malas copias de Timbuktu, que ve como a su gente la están matando ya cada semana, prácticamente había un atentado en alguna parte en Europa. Y hay un tipo que dice, ¿sabes qué más? Bueno, yo no tengo mucho más propósito en la existencia, porque este tipo sí tenía 4 hijos. No tengo mucho más propósito en mi existencia, no es mucho lo que yo puedo aportar, pero puedo pelear. Todavía no estoy lo suficientemente viejo como para no poder pelear. Y eso es una mezcla extremadamente explosiva y peligrosa, creo yo.
Y tal vez eso también es súper fuerte. Voy a entregarle una mejor Europa a mis hijos, una Europa donde no violen a mi hija y una Europa donde mi hijo no sea víctima de una explosión aleatoria por ahí. Y entonces voy a Correcto. hacer este ataque simbólico que va a permitir tal vez infundir de Bueno, no fue valor simbólico. a, claro, no, pero es simbólico porque matar a una persona y lesionar a 9 es súper simbólico en relación a la amenaza a la que te estoy enfrentando. Entonces, pero lo que hace sí es infundir valor en un montón de otros británicos y un montón de otros europeos que dicen, sí, cresta, ¿sabéis qué más? Este huevón tiene razón, hay que hacer algo al respecto. Bueno, yo estuve viendo los comentarios, porque a mí siempre me interesa la opinión pública, no la opinión publicada. Son dos cosas distintas. Yo estaba leyendo los comentarios en medios ingleses, austriacos, alemanes. Oye, y un buen tercio de los comentarios, aparecían gente diciendo, así, así querían, entonces tomen. Y cuando tienes un tercio de los comentarios de ese tenor, ya estás hablando de una masa de personas en general, man, bastante grande, que estaría dispuesta a apoyar, man, políticamente a alguien que está ejerciendo la violencia contra los musulmanes. O sea, es una cosa bastante más compleja de lo que se puede llegar a imaginar. A mí yo no comprendo por qué esta noticia no es mucho más, no ha dado mucho más eco en el resto del mundo. Porque tienen miedo, Por- porque Lógico. puede inspirar y la gente inspirada puede hacer cosas grandes. Eh, en Internet hay un llamado generalizado de prácticamente toda la derecha de Occidente, de la derecha de Internet, básicamente, la gente que se conecta, ¿vale? De todas las edades a una nueva cruzada. Y hay una cuestión de lemas como recuperemos Constantinopla y la Catedral de Santa Sofía, que todos replican y pones Deus Volt y todos Deus Volt, Deus Volt. Y es normal. Y todos decimos, bueno, es una caricatura, es un chiste. Vale, pero si esta caricatura y este chiste que es extremo, es potente, ¿por qué no ha salido en la tele y si sale, no sé, Henry Boyce hablando contra el aborto? ¿Por qué esa es la derecha que les gusta presentar y por qué no les gusta presentar una derecha que realmente dice vamos a reconquistar Occidente y devolverle su grandeza? Porque, bueno, porque imagínate, man, le diesen espacio realmente a un tipo como Tommy Robinson en los medios de prensa. Eh, Estarían potenciando a aquellos, man, que los van a sacar cagando de sus posiciones de poder. Si eso es lo que los tiene aterrados. Y la Si historia, no es ojo, la tanto, historia de Tommy Robinson es muy potente porque yo me acuerdo cuando Tommy oh, Robinson increíble. cuenta cuando él era muy chico y ya estaba preocupado porque los islamistas eran brígidos en su barrio, porque él vive en una ciudad que de pronto se llenó de musulmanes, pero se llenó más del 60%. Y entonces Luton. él fue con sus mejores amigos de infancia, de los cuales dos eran afroamericanos y uno era hindú, y había uno que era como coreano, a inscribirse en el único partido que estaba contra los musulmanes, que era el partido como este Frente Nacional, como este partido fascista que había en los El finales de los British 80. National Party. Sí, el British National Party, y él va y a él le molesta mucho que rechacen o miren feo o traten de forma discriminativa a sus amigos negro, hindú, asiático, porque el problema que tenía él era solamente con el Islam y no con un tema de colores de piel y no sé qué, y se va y rechaza el British National Party, los manda a la mierda, y ese testimonio es tan fuerte y están tan poco dispuestos a reproducirlo en los medios de comunicación tradicionales porque se dan cuenta que les impide, o sea, ponerle la etiqueta de nazi a este cabro que lo único que le preocupa y que realmente ha demostrado que lo único que le preocupa no es el color de piel, ni la estatura, ni el color de los ojos, ni el apellido de los hueones que violan a las mujeres, sino el hecho de que hay hueones que culturalmente están predispuestos a violar un montón de minas y no están ni Bueno, ahí. a él lo metieron preso, a Tommy Robinson lo metieron preso por denunciar las violaciones masivas que estaban siendo realizadas por bandas de pakistaníes, donde solamente en Rotterdam, la ciudad de Rotterdam, una banda de pakistaníes violaba a más de 1.300 niñas
1.300, o sea, hay que imaginarse el número. 1.300 niñas. Y la policía progre del consejo de la ciudad, que también era progre, se negaron a perseguir a los autores porque se podía ver como racista. Y a Tommy Robinson, que denunciaba todo esto, lo metieron preso por hacer incitación al odio. Y el bueno estuvo a punto de morir en la cárcel porque, para más remate, lo metieron en una sección de la cárcel donde estaba lleno de islamistas. Sí, lo hicieron a propósito y estuvo a punto de morir 2 veces en la cárcel. Bueno, lo que le pasó al tipo este que puso un sándwich de jamón en la puerta de una mezquita y lo mandaron 1 año preso a la cárcel. Y en la cárcel lo mataron. Lo mataron los musulmanes en la cárcel, sí. Exactamente. Entonces Inglaterra está absolutamente de locos y no me sorprende de que empiece la gente, man, a reaccionar, man, como loca. Bueno, de hecho Porque ¿qué más te decían, queda? decían algunos comentaristas gringos que si, y decía un experto en el SAS, el SAS creo que se llama, la seguridad, Fuerzas Especiales Inglesas, SAS, ¿o no? Exacto, el SAS. Sí, un especialista del SAS comentando en Fox News, cuando me acuerdo que otros personajes decían que qué pena que hayan sacado a Hannity de Fox News a todo esto, pero como cosa aparte, como comentario aparte. Pero decían que si en Europa la gente tuviera derecho a portar armas, esto se acaba mañana. Absolutamente. Se acaba el show de los musulmanes, que los atentados, que las violaciones masivas, esas cosas se acaban mañana. Sí, mira, el tema es el siguiente, todo, no, depende de dónde. En Austria, por ejemplo, o en Suiza, en Austria tenemos 8 millones de habitantes, 8 millones y medio, y 6 millones de armas. En Suiza Ah, son... ya, ¿Cómo? ya, En está Suiza son, bien. en Suiza son 6 millones de personas y creo que tienen como 8 millones de armas, no tengo idea, pero en todo caso son más armas que personas. Y los tipos tienen sus fusiles de asalto en la casa. Lo que pasa es que acá la gente es muy disciplinada y muy civilizada. Y por eso es tan peligroso cuando la gente le pierde el respeto al Estado. Cuando la gente cree que el Estado ya no puede protegerlos, empiezan a tomar las cosas por su propia mano. Si aparecen estos informes en Inglaterra, la BBC, o no fue la BBC, sino que el Times de Londres, que reveló de que en Inglaterra habían 23.000 yihadistas. Eso es la mitad del ejército de Chile. En Inglaterra, yihadistas, man, y el gobierno inglés no hace nada. No hace nada por expulsarlos. Por último, que los maten. Si, oye, si no es ilegal matar a un terrorista qué sé yo, en Raqqa o en Mosul o donde sea, ¿por qué va a ser ilegal matarlo en tu propio país? Si ya lo tienes identificado. Voy a decir lo que diría Bastiat. Y los libertarios tienden a decir que todo este tipo de conversaciones que nosotros tenemos son conversaciones nazifascistas, los Liber Progress tienen ese problema, de que, por decir cosas malas ¿Saben, sobre los saben los musulmanes o todo nazis? eso. Pero mira, espérate. Bastiat decía que si la ley va en contra de la moral, la gente se ve frente al peligroso problema de decidir si va a perder el respeto por la ley o el O por sí sentido de la mismo. moral, básicamente. Y en Europa, si la gente pierde, la gente lo mejor que puede hacer ahora es perder el respeto por la ley, porque si pierde el sentido de la moral, está perdida. Y la ley ya es inmoral. Así que se requiere de eso, de actos de fuerza. No sé si atropellar una mezquita como lobo solitario sea tal vez lo más efectivo, o tal vez sí. Yo tiendo a pensar que acciones más organizadas y menos escandalosas pueden ser mejores, cosas más de rumor, ¿no es cierto? Algo como más, no Sí, pero sé, pandillesco, callejero, que los musulmanes del barrio empiecen a decir, ¿sabéis qué? No salgáis a la calle con burka porque hay unos hueones antiislámicos que están dejando la zorra y le pegan a todos los que andan sin burka y lo hacen súper escondido y nadie los pilla y desaparecen al tiro cuando aparece la policía y nadie sabe dónde están. Por decir un no, es que ejemplo. el Estado inglés, mira, Inglaterra, ¿tú sabes cuántos Sé que habitantes hay más, sé tiene que hay más Londres? cámaras que personas. Sí, creo que tiene 6 millones de habitantes Londres y ahí tienen como 7 millones de cámaras. Sí.
O sea, el tema es el siguiente. Cuando tú atacas en Inglaterra, tienes que partir de la premisa de que te van a pillar después. Ya. Sí o sí te van a Eso pillar. está claro. Sí o sí te van a pillar. Entonces tienes que hacer, si vas a atacar, tienes que atacar de manera de que ya hagas el mayor daño posible. Esto, mira, esto en realidad es todo tan triste, porque nos hemos llevado el siglo XX masacrándonos los unos a los otros por puras huevadas. Y ahora el siglo XXI seguimos con el tema que teníamos antes del siglo XX, que era el tema del Islam. Es, ¿Qué opináis es de, qué opináis de esa como teoría que la gente dice que en Europa con las dos guerras mundiales se acabaron los machos dominantes y que por eso están en esa situación? Porque los monos, los gorilas, se quedan sin machos dominantes después de un enfrentamiento donde mueren mucha porción de machos dominantes en una tribu, llegan los machos dominantes de la tribu de al lado, se llevan a las hembras, básicamente, las violan, porque los monos no tienen sexo consentido, vengamos con que no pueden consentir, no tienen esa capacidad de conciencia. Y la tribu donde murieron los machos dominantes perece. Y eso pasa en el mundo animal. Los primates tienen esa dinámica donde de pronto si se enfrentan los machos dominantes de dos tribus y mueren mucho, esas dos tribus quedan débiles y puede venir una tercera y robarse a la mujer y se acaba el linaje de estos machos. ¿Es algo, podría argumentarse que algo similar está sucediendo en Europa? No creo. No creo. Lo que pasa es que tenemos una estructura demográfica con muy pocos jóvenes europeos. Ese es el tema. Por otro lado, la potencia de los hombres europeos ha sido dirigida a lo que fue primero la reconstrucción después de la guerra, y un país que no tiene machos alfa no es capaz de reconstruir su país en cuanto, ¿en 5 años? ¿8 años? ¿Qué fue lo que hicieron los alemanes? Que eran más pobres que el Sudán y en el año 55 ya eran la tercera potencia más grande del mundo. Claro. O sea, ahí hay un sustrato genético, también los franceses, los holandeses, los suizos, austriacos, que es mucho más potente de lo que uno cree. Lo que pasa es que esta gente está muy acostumbrada a la violencia organizada, todo lo hacen organizado. Por eso es tan irregular que aparezca uno y diga, ¿sabes qué más? Y ahora voy a cometer un atentado yo por mí mismo, sin que nadie me dé órdenes. Es un acto revolucionario por excelencia. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una guerra y una revolución? La guerra es cuando el Estado te dice, ahí está el enemigo. Y la revolución es cuando tú descubres por ti mismo dónde está el enemigo. Bien. Y es, Te quería hacer un paralelo con España. España podría ser la esperanza de Europa, ya que la mayoría de la gente que migra y se va a vivir a España son latinoamericanos y por lo tanto son más o menos occidentales y de hecho se asimilan y se españolizan muy rápidamente. bueno, O oye, sea, en 5 años el colombiano que llega a España pasa a ser un español común y corriente de la vida. A bueno, diferencia de... siempre y cuando sea un colombiano hispano. O sea, tengo entendido que incluso aquellos que son de otras etnias, me refiero a biológicamente, que tienen otras razas, se asimilan muy bien al estilo de vida español y se vuelven españoles de color, españoles Pero las negros. A diferencias, diferencia de, espérate, a diferencia de lo que, o sea, yo estoy haciendo un paralelo, no estoy diciendo que los latinoamericanos que vuelven, entre comillas, a España son españoles perfectos, pero si España se está sosteniendo su equilibrio demográfico con gente de nuestro continente, de nuestro subcontinente, de Hispanoamérica, eh, que además preserva y se asimila adecuadamente la cultura y llena de jóvenes occidentales, un poco esa parte del continente, Portugal un poco también. Eh, ¿No es eso positivo en el sentido de que España puede ser la esperanza de la recuperación de Europa a nivel demográfico en el futuro? eso solamente sería así si efectivamente esta gente tuviera más hijos que los españoles y no lo tienen. Nosotros en Chile no tenemos una estructura demográfica mejor que la española. Estamos también en 1,72, creo. Yo Niños vi que estábamos como en por mujer. 1,85, pero bueno. En todo caso, estamos Los bajo la españoles están tasa, como en 1,3. una cosa así. Estamos bajo la tasa de reemplazo. En todo Los caso, españoles están en los españoles están en 1,3, pero países como Perú, Colombia, no sé qué, igual están sobre 2,5 o 2,3.
Bueno, nuevamente, puede ser un alivio, pero no es una solución reemplazar, bueno, a la población española con población latinoamericana, más allá de que el problema cultural no se dé de la misma manera que con los musulmanes. Porque aún así hay diferencias relevantes, bueno, en cuanto a lo que es la visión de Estado, la visión de nación, etcétera. Nosotros llevamos 200 años separados de los españoles. Hemos hecho otras experiencias y no hemos aprendido nada de ellas por lo demás. Pero es otro mundo. Tú en España, España es en sí una nación que tiene distintos grupos claramente definidos que no siempre son muy amistosos entre ellos. Agárrate a los vascos y a los catalanes y a los gallegos, y todos ellos tienen una visión muy particular. Aló, parece que a Sebastián se le cayó No, la conexión. yo estoy con la conexión perfecta. Ajá, ok, bueno, pues tu imagen ya no se daba. Ya. Curioso. No Sí, estaba la viendo tuya la imagen. tampoco. Ahí vamos a ver en el video cuál es el que realmente se cayó, porque yo no te escuchaba y tú no me escuchabas y nuestras imágenes estaban caídas, pero hay que ver después en el video final cuál es el que realmente se cayó. Eh, Ok. pues, yendo para terminar, porque estamos como a 10 minutos del final del programa, quería llevarte a el tema de Felipe Cast. Tú no lo viste en Tolerancia Cero, yo te voy a hacer un pequeño resumen. Felipe Gas la tiene terrible clara, se sabe todas las leyes de memoria, los números de memoria, los impuestos de memoria, las cifras, los juegos, cuánto cuesta, cuánto vale, cuánto sobra, cuánto no sobra, cuál es el déficit, cómo no sé qué. Quiere privatizar el 30% de Codelco, que es un buen comienzo. Quiere que yo Codelco lo privatizaría entero, pero como una privatización, comillas, popular, es decir, entregando, si el cobre es de todos los chilenos, entréguele su parte en acciones a cada ciudadano. Eso. Él no, él quiere una privatización así como a la latinoamericana, ¿vale? Sacar a la bolsa con información, obviamente, probablemente, tal vez no él personalmente, pero alguno de sus trabajadores le dé información privilegiada a algún amigo para que todo, ¿no es cierto? Y todo ese rollo y todas esas cosas que ya conocemos que pasan en nuestro continente, por muy honrado que sea el presidente y por muy capaz y preparado que esté, que nadie se lo puede negar a Felipe Cas, por lo menos todavía no le conocemos chanchullo y es una persona preparadísima. Luego nos dice que quiere hacer eh, 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 una fiscalía contra la discriminación, que ya es como la guinda de la torta, porque ya la ley de antidiscriminación es tal vez la ley que más pasa a llevar los derechos individuales que se ha hecho en la historia de Chile, creo yo, más que las de Allende, más que todas, porque ataca una cosa que es mucho más profunda, que es como con quién me quiero relacionar yo y de qué forma, y obliga a establecer ciertas formas de relaciones, y eso es súper dañino para la libertad individual. Y cualquiera que se diga liberal y no entienda esta parte, no entiende una puta mierda lo que significa la libertad. Y con la Fiscalía Antidiscriminación lo que quiere hacer es básicamente hacer efectiva esta ley que, claro, porque acá en Chile las leyes que hacen son normalmente malas y tal vez si hicieran leyes buenas el país estaría mucho peor, porque podrían echarlas a andar y eso sería horrible. Entonces, como la ley es horrible, él quiere poner una fiscalía que haga que la ley horrible pueda tener algún efecto, porque no ha podido tener ningún efecto desde que la sacaron. Y eso, junto con algunas cosas como de tipo cultural de su discurso, de verdad me chocan. Y yo quiero pensar en casi todos los aspectos y propuestas que he visto, que Felipe Casta es como lo mejor para Chile y desear que gane, pero su propuesta esa de la Fiscalía Antidiscriminación y su tema con esto con esto de fortalecer la lucha contra las drogas y recrudecer la guerra contra las drogas, y el otro tema este de que los gays se casen por el Estado, igual como las personas normales nos casamos por el Estado y al final todos se casan por el Estado, cuando lo realmente progresista y lo realmente libertario debería ser nadie más se casa por el Estado, solucione privadamente usted cómo quiere casarse. Y por último, el problema de que le quiere dar cupos senatoriales y parlamentarios a los indígenas y unos reconocimientos de soberanía o de independencia en sus territorios, lo cual es como una especie de premio para toda la violencia que han venido haciendo, que a mí no me parece la forma adecuada de llevar a cabo este proceso. Yo soy partidario en ese sentido de hacer un plebiscito en la zona, porque sé que no van a ganar los separatistas.
Y entonces yo haría el plebiscito de, ¿quieren ustedes ser otro país? ¿Sí o no? Y la gente va a decir, no, queremos ser parte de Chile, seguir siendo parte de Chile. Por lo menos el 70% de la gente va a decir eso. Y una vez que perdieron esa elección, no tienen nada más que reclamar. Y por lo tanto, no tendría nada de impopular ni de injusto reprimir con toda la fuerza del ejército y del poder del Estado a aquellos violentistas separatistas que siguen haciendo su terrorismo. Porque tú ya demostraste que no es la voluntad de la gente que vive en la zona dejar de ser chileno para pasar a hacer cualquier otra huevada. Bueno, Esas son las cosas que me chocan de Felipe Cast. Entonces, claro, yo te decía, bueno, ¿y cuáles son las que te gustan? Bueno, el programa es gigante, ¿cachai? Y si todas las demás me gustan, puta, es harto lo que me gusta de él. Pero no voy a hablar de las cosas que me gustan. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que bajar impuestos, disminuir el ministerio, entregar independencia a una serie de servicios que el Estado está entregando en este momento de forma totalmente dependiente del poder político, como son, por ejemplo, el tema del Sename, donde los presidentes nombran prácticamente de forma directa a todos los funcionarios del Sename casi, y lo que hacen es meter cuoteo político y las niñas se mueren y los niños se mueren en los centros del Sename o son violados. Y el otro día conocí el caso de un abogado de un centro del Sename que había dejado embarazada a una niña del Sename y sin embargo seguía trabajando ahí. A una niña de 14 años del Sename. Entonces, y claro, y normalmente de un qué partido bonito. político y todo lo demás. Entonces, cresta, weón. Tiene razón Felipe Castro. O sea, como que puta, tiene soluciones tan brillantes para tantas weas y me sale con esta mierda de meterme preso porque resulta que no me da la gana de tener un amigo negro que me dan ganas de no sé qué Mira, hacer, ¿cachai? lo que pasa es lo siguiente. Cast es una persona que efectivamente no entiende que discriminar es la base de la libertad. Tú decides si te gustan las lechugas o te le gusta la carne. Tú decides si una persona te Claro, es y si me gusta la simpática o no te es lechuga, simpática. estoy discriminando la carne. Y el Estado no tiene derecho a regular tus motivaciones. No tiene derecho a regular el por qué a ti una cosa te gusta o no te gusta. Porque ese es tu fuero interno. El Estado solamente puede regular acciones y no motivaciones. Y, y una acción solamente la puede regular si efectivamente le provoca daño a un tercero. ¿Hasta qué punto existe efectivamente un daño? Bueno, si tú dices, ¿sabes qué más? Bueno, claro, discrimino. Y siempre hay discriminaciones. Digámoslo de esta manera, si yo me voy a contratar a una persona que me corte con el hacha un árbol, probablemente no me contrate a una niñita de 12 años que pese 30 kilos de peso y no pueda levantar el hacha. Tienes que discriminar muchas veces. Es parte de la, es parte de la, es parte de la libertad y es parte de aplicar también la lógica en muchos casos. Pero, a ver, pasando al tema o sea, No, en ese, claro, pero aparte de que un punto, espérate, incluso la discriminación arbitraria es un ejercicio legítimo de mis derechos absolutamente, de propiedad. Incluso la absolutamente, discriminación más arbitraria, más eh, 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 abyectamente irracional y colectivista y estúpida. Quiero ser un o weón de más, mierda que odia a los negros, y punto, y chao, y no saludo a ningún negro. Puta, es mi vida. Y mientras no le vaya absolutamente. pegando a los negros con un bat de béisbol, por poner un ejemplo, no estoy haciendo nada castigable. Pero por eso, Incluso aunque sea un acto reprochable, irracional, estúpido, innecesario, pero no es condenable jurídicamente, o no debería serlo. aparte de que, imagínate lo siguiente, el tamaño de una fiscalía, o sea, claro, si vas a eliminar 12 ministerios, pero creas una fiscalía que necesita 1 millón de informantes y 1 millón de agentes para mantener controlada la mente de las personas en Chile, probablemente no te ahorres mucha plata en el aparato estatal. Eso es el primer punto. El segundo punto es el siguiente. En Chile el Estado no es capaz ni siquiera de mantener controlada la delincuencia. Estamos hablando de actos violentos efectivos de unas personas contra otras. Y ahora quieren entrar a controlar los pensamientos de la gente. No son capaces de controlar a los delincuentes, pero quieren controlar los pensamientos de la gente. A mí me parece una imbecilidad de marca mayor. Pasando al punto del matrimonio. No tiene ningún sentido darle una bicicleta a gente sin piernas. El matrimonio es una institución que fue creada para
eh, darle un marco legal a la familia, a los hijos, a los derechos de herencia, para establecer los derechos de herencia, Pero tú estás para hablando, pero espérate, establecer... tú estás hablando de cómo nace, espérate, sorry que te interrumpa, tú estás hablando de cómo nace el matrimonio público. Pero el matrimonio público, dadas las características materiales y culturales de nuestro mundo actual, no tiene siquiera sentido para los héteros. No, momento. Tú cuando tienes, por ejemplo, en materia de herencia o en materia de las obligaciones de los padres respecto de los hijos y los hijos respecto de los padres, el matrimonio tiene un rol. Tiene el rol, en primer lugar, por ejemplo, tú tendrías que cambiar toda la legislación civil de familia, derecho de familia. Por ejemplo, si un hombre fallece Espérate, y ¿te a los cabe 5 alguna duda de que hay que cambiar toda la legislación de familia en Chile? no, no todas. Yo soy partidario de cambiar lo que es la legislación en caso de separación, en caso A ver, de lo que es para. ver a los hijos, etcétera. Pero Las aguántate, herencias en Chile no son libres. Yo no puedo hacer si hago un testamento, solo dispongo de un cuarto de mi plata. de acuerdo. Y ahora, Ya, si eso tú no es justo. Si las personas se separan y hay un problema, perdón, si hay un problema con los niños, por protocolo, si hay un problema de violencia hacia los niños que no fue denunciada por el padre, sino por una tercera persona, de parte de la madre hacia los niños, por protocolo, el papá se queda sin permiso para ver a los niños por un año, siendo que la mamá era pero la tú que sabes estaba por qué, realizando los actos de violencia. a ver, por un momento, tú sabes por qué existen lo que se llaman las cuartas legales. ¿Mm? Las cuartas legales existen, hay dos motivos importantes para eso. En primer lugar, para impedir la extorsión de los padres respecto a los hijos, sobre la base de desheredarlos. En segundo lugar, existe el punto que en su época era muy relevante, hoy probablemente lo sea menos, pero de que mucha gente, cuando fallecía, le entregaba todos sus bienes a la iglesia y dejaba a sus hijos en la completa indefensión. Y eso se liquidó con el tema de las cuartas legales, ¿no? Era para impedir de que el grupo familiar fuese privado de los recursos del causante, Ya, pero del que fallecía. el padre de familia en esa época controlaba la totalidad del patrimonio familiar. Hoy en día el padre de familia No, no, eso no es correcto. ¿cómo no es correcto? Eso no es Las correcto. mujeres no podían tener Porque, bienes raíces. a ver, Cuando no, claro se que podían. escribió el Código Civil chileno, las mujeres no podían tener casa. Sí podían. No, Absolutamente. Eran propietarias. Lo que pasa es que la disposición, el derecho de la señorita disposición, Isidora Goyenechea, que fue la primera médico cirujano en Latinoamérica a mediados del siglo XIX, tuvo que comprar su casa a nombre de su papá, porque no estaba casada y no podía comprar una casa a nombre suyo siendo mujer. El no, derecho de momento. propiedad sobre bienes inmuebles a las mujeres fue recién entregado en la época de Pinochet. Casi No, toda la historia de Chile, las mujeres no tenían derecho a tener su propia casa sin que estuviera a nombre de un hombre. el derecho a transar. El problema era el derecho a transar. No, por ejemplo, el derecho a heredar. Eran dos distintos. A ver, lo que pasa es lo Sí, siguiente. Tú podías. pero espérate, no, pero es que estoy diciéndote lo siguiente, estoy diciendo otra cosa, creo que no me entendiste. El punto es, en esa época, casi todas las cosas que tenía la familia, o todas las cosas importantes que tenían todos los miembros de la familia, estaban normalmente a nombre del papá. Entonces, si se moría y se lo entregaba a toda la iglesia, estaba haciendo, de cierta forma, un robo de lo que muchas otras integrantes de la familia también habían contribuido a crear. Hoy en día, es mucho más simple porque una empresa familiar puede ser una sociedad donde el hijo tiene una participación, donde el hijo que realmente trabaja con el papá en esa empresa familiar tiene una participación y los hijos que dejaron tirados la empresa familiar y nunca quisieron trabajar en ella no tienen una participación. Entonces hay formas de dividir, hay sistemas de división de la propiedad hoy en día que son más fáciles, que son más eficientes y no requerís partir la herencia. Las personas deberían poder dejar su herencia a quien quieran. Eso es súper importante para mi gusto. Los otros son
sorry, pero para hacerla corta, los protocolos que hay en los juzgados de familia son horribles contra los hombres respecto de la tuición, la visita de los hijos y todo lo demás. El otro día discutía con una mina que me decía, no, yo soy abogado y en realidad eso ha mejorado un montón. No, es mentira porque yo estoy en una situación así y conozco muchos hombres que están en una situación así y no es llegar, no, es que ahora cambiaron la ley y cualquier hombre puede llegar y ver a su hijo estamos totalmente indefensos frente a un sistema totalmente matriarcal y súper hembrista y andrógeno, se me olvida el nombre, pero odia a los hombres, básicamente. Y tú me decís, no, es que no hay que cambiar mucho la legislación familiar. La legislación familiar chilena es horrible. Y una No, buena... momento. Y una buena cosa podría ser la privatización del matrimonio y que se establezcan entonces cláusulas de tipo privado entre las parejas que establecen su relación de forma, que quieren formalizar su relación a nivel jurídico, que establezcan sus propias cláusulas de cuando se separan, de quién se encarga de los niños, de quién se encarga de esto y quién se encarga de lo otro, porque el Estado ha hecho una pega horrible, creo yo. Eso lo podría, eso es punto pacífico. Yo voy al tema de que el reconocimiento legal, ¿ya? Y tiene que ver con el reconocimiento legal. El reconocimiento legal de un matrimonio tiene solamente sentido porque el gobierno o el Estado protege una institución que genera descendencia. Abrir el matrimonio a una poliamoría o a lo que sea es solamente desvirtuar completamente el sentido del matrimonio original. Entonces ya no tienes matrimonio, esa es la realidad. Entonces la gente se casa y dice, es que me casé. Bueno, Pero las consecuencias, y si la las gente, consecuencias legales, y si la gente no quiere tener más matrimonio, bueno, si la gente no quiere casarse, que no se case. Allá ellos. Pero existen entonces pero hoy en desventajas día, tributarias y existen desventajas legales. A mí no. pero ojo, pero hoy en día es tus propias cláusulas con ella. No es posible. ¿Cómo no es posible? El matrimonio está ahí, está ahí estas condiciones. No, a ver, momento. En qué materia no es posible? Si contrato en matrimonio mismo, hacer uno privado donde entre los dos establecemos todas las condiciones del mismo. No, existe, a ver, ¿Me tú puedes escucháis bien? hacer Porque creo que me estoy yendo a la mierda, ¿no? un poquitito. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que significaría para la mayoría de la gente hacer un matrimonio un contrato de matrimonio hecho a la medida? ¿Ya? En general tendrías lo que se llama un contrato estándar, con pequeñas diferencias. El tema del matrimonio legal, desde el punto de vista de reconocimiento estatal, no es nada más que un contrato estándar. Y tú puedes estar de acuerdo con él o no. Un contrato estándar Sebastián, no se te escucha. obligado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, es que te caíste, parece. ¿Volví? Ahora sí. Es un contrato estándar obligado por ley del cual uno no se puede salir. Son 3 contratos estándar, básicamente los que hay, y tú no podés tener un tercero propio, básicamente. Bueno, Entonces, en general tienes el mismo fenómeno cuando tú vas a un banco y abres una cuenta. O cuando tú haces pero un contrato. Sí. el banco En es una empresa general, privada, pues. sí, bueno, la familia es una empresa privada. Pero el Estado no, pues. Entonces, No, el Estado no, pero el Estado el hecho de regula estar ambas tarifas. forzado, el hecho de estar forzado a firmar tu vínculo con el Estado, porque en el fondo el matrimonio ya no es un vínculo entre yo y mi señora, sino que es un vínculo entre yo y mi señora y el Estado, me obliga a tomar un contrato estándar que podría no ser el apropiado e impide la evolución natural de la institución del matrimonio. Todo Todas las contrato que tú instituciones cierras, evolucionan naturalmente. El matrimonio evolucionó naturalmente desde el miles antes de Cristo hasta hace 200 años que se quedó estancado porque lo empezaron a regular por ley. Pero toda la historia del no, matrimonio no, no no, fue no, por no, no, ley. Entonces, no, no, entonces momento. tuvimos poligamia por aquí, poligamia por allá,
esto se arregló por aquí, se arregló por allá, al final la gente dijo, no, ¿sabéis qué más? Monogamia es mejor, las sociedades monogámicas son las donde hay mayor esperanza de vida, no es por nada. Entonces, el, 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 el tema es que el matrimonio ha tenido una evolución muy profunda y muy compleja desde que empieza a existir esta idea de que yo te cuido y tú te acuestas solo conmigo y entonces yo así te proveo de alimentos y nuestros hijos yo sé que son míos y esa seguridad a mí me da poder estar contigo y eso, desde ese primer contrato primitivo han habido una serie de cambios y evoluciones tan importantes, tan profundas, que hoy en día están estancadas, ya 200 años estancados porque el contrato se normó y lo único cambio que se ha hecho en algunos países es incluir a los homosexuales, que tú puedes estar o no de acuerdo, y a mí en verdad me da lo mismo, porque creo que no tiene mayor relevancia, pero sí me parece que sigue estando súper estancado. Lo que hiciste fue meter a tu estancamiento a los gays. No tiene No, ningún sentido. Sebastián, Desestanque la cuestión. a ver, un par de puntos. En primer lugar, todo contrato que tú cierras es un contrato en que el Estado es tercera parte, porque tú cierras un contrato en un ámbito legal determinado y eso significa que si alguien no cumple con su parte del contrato, tú vas ante tribunales y puedes exigir el cumplimiento del contrato. Eso es lo primero. Todo contrato que tú cierras, el Estado está metido en él. Eso es el primer punto. Al segundo punto, el matrimonio se ha modificado de manera extremadamente relevante. El matrimonio ha dejado de ser un matrimonio para toda la vida. Hoy en día es más fácil salirse de un contrato de matrimonio que salirse de un leasing de un auto. ¿Ya? O sea, por eso la gente se divorcia a la primera de cambio. Siendo fundamentalmente y originalmente la idea de generar un marco legal permanente para los niños, para que los niños tuviesen un sistema de protección, ¿no? Y para la madre, naturalmente, para que la mujer, bueno, no fuese abandonada cuando tuviese 40 años, se le cayeran un poco los pechos y fuese reemplazada por otra. Ahora, también tenemos una modificación. Espérate, las condiciones materiales que han cambiado han hecho que ya no sea tan necesario e indispensable para la supervivencia de los niños, porque eso es en el fondo lo que importaba cuando se crea el matrimonio, que existan dos personas. Es decir, hoy en día con toda la tecnología que hace mucho más fácil y productiva nuestra vida, como las mujeres que son madres solteras son pobres, pero son pobres bajo nuestro estándar, que es superior, nuestro estándar de pobreza es superior a cualquier estándar de riqueza de la historia anterior, ¿vale? Y entonces los niños no se mueren por tener un solo padre como si se habrían muerto en la antigüedad. Entonces, hay un cambio en las condiciones, creo yo, hay un cambio en las condiciones materiales que hace que las condiciones culturales tengan que cambiar necesariamente. No sabemos cómo va a ser el matrimonio porque hoy en día tenemos píldora anticonceptiva que hace que la gente, que sea mucho menos costoso tener sexo prenupcial. Tenemos condones y esas dos cosas también hacen que sea mucho menos costoso o mucho menos evidente una infidelidad. Tenemos el problema de que hoy en día las personas tienen las suficientes condiciones materiales o tecnológicas de criar niños uno solo sin que esos niños se mueran de hambre ni de frío ni nada por el estilo. Y esas cosas van a tener una repercusión en la cultura y creo que el sesgo conservador de decir, no, esto hay que dejarlo como estaba 100%, me parece que se cierra la posibilidad de que incluso el matrimonio del futuro sea mejor, pero hay que absorber esos cambios y ver qué es lo que terminan implicando y saber qué es lo que va a ser lo mejor. A ver, déjame pegarte un martillazo en el callo. En primer lugar, lo que se ha hecho ha sido reemplazar al hombre del matrimonio a través de la disolución del nexo y a través de la liberalización sexual en la sociedad. Lo han reemplazado por el Estado como proveedor. Y eso es algo eminentemente antilibertario. Porque eliminas al individuo y pones al colectivo como pareja de la mujer. Yo no soy partidario de eso. Yo tampoco, no estoy hablando de eso. Ok, pero ese es el desarrollo que hemos tenido los últimos 50 años. Eso ha sido lo que ha sucedido. Y en esa dirección nos seguimos moviendo. Toma en cuenta los cambios tecnológicos, hombre. O sea, la pastilla el día después, las píldoras anticonceptivas, los condones, la máquina lavadora, de loza, la secadora, el aspiradora, etcétera. Y todas esas huevas que permiten que la mina tenga un montón de horas libres que antes no tenía, que le permiten trabajar, generar ingresos, etcétera. Los tomo en cuenta y te planteo lo siguiente. Eso
no reemplaza la función primaria de los padres, no solamente les hace más fácil el tema de ser proveedores, pero no los reemplaza de ninguna manera en lo que es la educación de los niños, No, por en supuesto, lo que es la formación. pero Entonces, el rol, no podéis pedir que el rol total de la paternidad y la maternidad no se vea afectado por esos cambios. no, momento, yo sí puedo decir, ¿sabes qué más, señores? Si ustedes van a tener hijos, asuman la responsabilidad y cumplan con las labores que son fundamentales para tener hijos. Eso lo puede hacer en un marco. Yo soy un partidario, por ejemplo, del divorcio apenas el menor de los hijos tenga 18 años. Se divorcia la gente, ningún problema. Pero cuando la gente se reúne, deciden ser pareja, deciden poner niños sobre la faz de este mundo, tienen que cumplir con las funciones, con la responsabilidad que esa decisión conlleva. Yo no soy partidario en ese sentido de decir, sabes qué más, hagan lo que quieran, y el Estado va a tener que entrar a suplir las falencias que los niños van a tener, por no tener una familia organizada. Y claro, yo sé, man, de que hay gente, man, que entonces se casa, man, y tienen, man, una vida horrorosa de pareja. Sí, Horrorosa, terrible. sí, y a mí no me Lo gusta, a mí no me gusta tocar este tema porque normalmente se trata como tema, comillas, de género, pero la violencia doméstica es brígida, ¿cachai? Y Sí, y de ambos lados, por lo demás, ¿no? sí, por supuesto, yo traté de tener un proyecto de vida con la mamá de mis hijos y fui víctima de un nivel de violencia doméstica que, sorry, pero yo tenía que salir arrancando de ahí y tú me puedes decir, no, pero es que los niños no sé qué, lo siento, ¿vale? No, mira, si no lo pongo en duda. Lo que pongo en duda es que el sistema sea disuelto de tal manera, o digámoslo de esta manera, de que se haga tan blando de que la gente ya no piense antes de tomar sus decisiones, porque las consecuencias las asumen terceros, o las asume el Estado, o las asumen los colegios, o las asume alguien más. Y yo, siendo en ese sentido un libertario y al mismo tiempo queriendo tener una sociedad lo más pacífica posible para necesitar la menor cantidad de fuerza posible del Estado para mantenerla relativamente civilizada, tengo que decir, man, de que la mejor estructura, y eso lo prueban todos los estudios, la mejor estructura para generar generaciones nuevas generaciones que tengan efectivamente un marco cultural y ético que les permita, man, vivir en paz con sus vecinos, man, y con sus conciudadanos, es el de la familia normalmente constituida. Y sí, digo, man, puta, existen casos terribles, ¿ya? Y para esos casos hay que ver qué es lo que se hace. Pero una cosa está clara, no puedes decir, ¿sabes qué más, chucha, man? Es que, man, vos te la pasáis pasado abajo y por eso me divorcio. O fulano o sutano me cayó bien el fin de semana pasado, y como nosotros tenemos igual una relación abierta, ¿no? Entonces, man, me voy a casar con él ahora. Eh, Son te quería hacer una sola pregunta, Brígida, para terminar, para terminar de cachar tu punto de vista, porque el mío en general no ha cambiado mucho, pero sí aportas cosas que son interesantes y que hay que meditar más en profundidad. El, una mujer que es estéril o un hombre que es estéril, ¿tú les prohibirías casarse por el hecho de no poder tener hijos? no les prohibiría casarse, pero no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué prohibirle casarse a otra gente que tampoco tiene sentido que se casen, pero resulta que se les da la gana casarse? Aunque no tenga Por una ningún razón muy, sentido. sen- por una razón muy sencilla, porque una minoría, que es una minoría ínfima en general, la gente manda que no es capaz de reproducirse. Cuando tú tienes un hombrecito y una mujercita juntos, en general no parten de la premisa de que no son capaces de reproducirse. O sea, el general, cuando tú estás legislando, es de que un hombre y una mujer, cuando se acuestan, van a tener guaguas. Realmente de que uno utilice la contracepción o lo que sea. Eh, para los casos que son excepciones, bueno, son lo que se llama el fallo de la regla, pero eso no invalida la regla. No, Cuando tú no abres digo que el, la invalide, lo que te digo es, si cuando tú tú abres el dices lo que que pasa, el a ver, matrimonio, déjame dices, básicamente, explicarte, pero es que yo te voy a explicar para dónde va todo este cuento.
Porque nosotros ya tenemos el tema del, no solamente el matrimonio homosexual, sino que ahora quieren hacer el matrimonio en grupo. ¿Ya? Y el matrimonio en grupo, ¿qué es eso? Bueno, es matrimonio en grupo, lo que ya dicen la poliamoría, una cosa así. El matrimonio en grupo El matrimonio es, Blasset. es matrimonio musulmán. Es abrir las puertas para el matrimonio musulmán. Eso es lo que se está haciendo en Occidente. Es introducir la poligamia para que esta gente se pueda casar con más de una mujer, pueda recibir recursos Pero sociales para más de una mujer y poligamia ya, reproducir conejos. poligamia, poligamia ya tenemos. Acá está el profeta Peñarolén. Sí, pero no vaya a comparar A mí al, me parece mucho más adecuado el al, argumento de decir, estos hueones quieren legalizar la pedofilia, estos hueones quieren legalizar la poligamia, porque ambas en el dos, fondo las dos la cosas. poligamia ya está aquí, Pero la si las dos, poligamia ya llegó para quedarse. pero si las dos cosas quieren legalizarla. Entonces, bueno, Bueno, imagínate, échale, yo creo que las posturas sobre esto quedaron bastante claras. Échale unos 20 minutos, o sea, unos 10 minutos sobre el tema mapuche para que cerremos porque nos pasamos brigio el tiempo. sobre el tema mapuche. Bueno, yo no creo que Porque los este weón mapuches le no quiere sean dar cuotas de representación y toda esa weá. bueno, eso es eminentemente antidemocrático. Yo quiero una cuota para los alemanes. Y supongo de que los españoles van a querer una cuota también. Y aparte quiero también, como yo ando en bicicleta, quiero una cuota para los que andamos en bicicleta. Y otra cuota para los que nos tiramos peos viene de hondo. No creo de que tenga ningún sentido desde el punto de vista de la democracia, porque nosotros tenemos el principio de un one man, one vote, un hombre, un voto. ¿Ya? Pero eso también funciona para el elemento pasivo. Tú tienes el derecho activo a la elección y tienes el derecho pasivo a la elección. La discriminación positiva de los mapuches significa una discriminación negativa de los no mapuches. Y no veo ninguna razón, desde el punto de vista cultural, los alemanes tienen mucho más impacto en lo que ha sido Chile de lo que han tenido los mapuches. Del punto de vista cultural, estoy diciendo los colegios, el tipo de colegio, la estructura del Estado, la estructura de las Fuerzas Armadas, etc. Ahora, los ingleses, los franceses, vamos a terminar con un parlamento de 1.500, con 1.500 parlamentarios, lo cual le gustaría a los políticos probablemente, y donde cada uno va a estar sirviendo intereses particulares. Los mapuches son chilenos. Tenemos intendentes mapuches, hemos tenido presidentes con ascendencia mapuche. El buen de Piñera, bueno, Piñera es más incaico para sus cosas. Perdón, pero toda la aristocracia chilena es incaica. O sea, mi Bueno, abuela siempre nos hablaba de lo importante que era que nosotros teníamos sangre de las hijas del Inca, que no era cualquier sangre incaica, era la de la nobleza, la realeza incaica. Y en eso creo que todas como ya las 20 familias y su entorno genético de la aristocracia y la burguesía criolla, tiene estas componentes sanguíneos de los reyes incas. No sé no, si cuánta injerencia tendrá, pero somos indígenas, que no por ser más rubios son, somos menos indígenas. bueno, es cosa de acordarse de la Quintrala, que era hija de una princesa no mapuche, pero creo que era de más al norte, Huilliche. Eh, Mira, no tiene sentido en Chile entrar con una población que tiene 95% tiene impacto de sangre indígena, entrar a hacer diferencias odiosas. Yo no veo, yo no veo en ese sentido la razón de ser de todo este proyecto más allá de entrar a desintegrar el Estado unitario de Chile. Yo estaría a favor de hacerlo desde un punto de vista estructural. Me gusta la idea de que las comunas cobren sus impuestos y compitan entre ellas para tener a las empresas, etcétera. Sí, de acuerdo. Desde ese punto de vista estaría de acuerdo en una descentralización mucho más potente y una desconcentración mucho más potente. Pero entrar
a generar núcleos de conflicto sobre una base étnica, es extremadamente peligroso. Vamos a terminar con un Kosovo en el sur. Y si los tipos siguen armando jaleo y baleo y lo que sea, ¿quién te dice si mañana o pasado no llegan los gringos y dicen, es que tenemos que pacificar Chile? Entonces vamos a hacer un estado mapuche en el sur, ¿ya? Cortando al sur del norte, y vamos a poner tropas de paz, porque nos van a poner tropas de paz en la novena, ¿no? Para impedir de que la gente se mate los unos a los otros, porque tú sabes cómo funciona el tema de los derechos humanos. Y eso sería el fin de Chile como Estado. Los cascos azules, yo quería hacer una digresión histórica sobre eso porque cuando los mapuches, o sea, cuando los vikingos atacaron por primera vez Lindisfarne en Inglaterra, los En ingleses se Northumbria. asustaron. ¿Ah? En Northumbria. Sí, pero era en Inglaterra, básicamente, lo que hoy en día es Bueno, es Inglaterra. Inglaterra, es la parte de Inglaterra. Y los Northumberland. ingleses se asustaron tanto, tanto, tanto que empezaron a pagarle a los vikingos para que cuando iban a hacer su saqueo, en lugar de pelear con ellos y morir y perder y que los vikingos se llevaran el oro, preferían pasarles el oro y algunos esclavos, algunas mujeres, a condición de que no tuvieran que pelear con ellos y no los mataran. Con lo cual los vikingos empezaron a ir cada vez más a Inglaterra y empezaron a proliferar sus ataques porque ya no era necesario ni siquiera pelear, no arriesgaba ni siquiera el cogote y te hacías rico rápidamente. Si le Es premiamos una muy con mala idea. puestos, si tú premiamos en el Congreso, con puestos en el Congreso y con, y con soberanía y con independencia y con libertades a las personas que han estado haciendo la violencia, lo que vamos a la señal que se envía a nivel de una señal moral para el país es, si tú quemas cosas, destruyes cosas, disparas balazos, no sé qué, no te vamos a meter preso, te vamos a regalar cosas, te vamos a dar escaños, te vamos a dar puestos, te vamos a dar plata, te vamos a dar tierra. Y esa señal ya se ha estado enviando durante mucho tiempo y profundizar en ese tipo de señal me parece que es totalmente lo incorrecto, totalmente lo inapropiado, lo no adecuado de hacer. Aparte que es hacerle el juego al Partido Comunista que está detrás de todo esto. Si aquí no son los mapuches los que es el problema. Son un grupo de quizás unas 500 a 1000 personas que ha sido, como tú dices, premiada permanentemente por dejarla cagar. Disculpen el modismo. Que ha sido premiada permanentemente por hacer eso. Y que ahora, ¿a título de qué se arrogan la representación de todo el pueblo mapuche? Nadie los ha elegido, nadie ha votado por ellos, nadie sabe quién son y nadie sabe qué intereses realmente están persiguiendo. Porque no me vengan a contar de que efectivamente su interés es restablecer la nación mapuche. Si es así, y una nación mapuche étnicamente limpia, porque tendrían que hacer una limpieza étnica en la novena región y en la octava, tendrían que expulsar a más de un millón. Ojo, está en su agenda, está en su agenda. Exactamente. Está en su Tendrían que agenda matar a expulsar. todos los que sean un poco más claros de piel que ellos del lugar. Bueno, yo me pregunto hasta qué punto eso se diferencia de lo que hicieron los serbios en Bosnia o de lo que hicieron los alemanes con los judíos. Pero porque Yo del creo que punto de lo de vista los del... mapuches se parece más a lo que hacían los del Ku Klux Klan. Por lo del Ku Klux Klan, desorganizado, por lo campesino. pero no desorganizados no son. Y hay que dejarles una cosa. Hasta el momento O han sea, tenido éxito con sus estrategias. desorganizados no son, pero no son las SS, pues hombre. No, pero para hacer las SS ya hay que tener hay que tener mucho, ¿cómo se dice esto? Entonces, como te Mucha digo, inquisición. a mí me, Hay que haber tenido mucho a mí estado durante mucho tiempo. me parece que son más parecidos al Ku Klux Klan que a cualquier otra organización política de la historia. Básicamente, nosotros vivimos aquí, tenemos este color y somos de esta cultura y estos hueones son distintos y los vamos a quemar y les vamos a hacer miedo y se van a ir y esta es nuestra tierra. Y creo que es más Ku Klux Klan que cualquier otra postura política posible. Bueno, hay una cosa que está clara, de que los comunistas están metidos en eso en este momento ya no es tema de debate. Y en el Ku Se Klux sabe Klan por lo... no.
Mira, tú sabes que el Ku Klux Klan originalmente apoyaba a los demócratas Sí, en pues Estados Unidos, a era los el partido progres. de extrema izquierda, era el movimiento más de extrema A la izquierda de mujer, Inglaterra, de Estados Unidos en esa época. a la mujer que inventó el Planet Parenthood, que son esas clínicas abortistas en Estados Unidos, las inventó para que los negros pudieran abortar, no para que los blancos abortaran. Sí, Así que, tenía la intención expresa de control de de la demografía de la gente negra porque venía del mundo izquierdista racista, que Estados Unidos siempre fue conectado de esa forma. Y acá en Chile también, porque acá en Chile básicamente, qué es lo que cuando Axel Kaiser, tu hermano, sale en la televisión hablando, qué es lo que dice la gente que lo odia en las redes sociales? ¿Qué es lo que escriben? Ese hueón es rubio, que es nazi. ese hueón es rubio, ese hueón es rubio, es un rubio de mierda. Es como, bueno, la izquierda ha sido y va a ser racista siempre, no hay caso. No hay caso. Bueno, Eh, sí, pero pero es reinteresante porque les molesta digámoslo de esta manera, un alemán libertario, pero no les molesta seguir a otro alemán que era comunista, que era Carlos Marx, o Federico Engels, o Ferdinand Lassalle, todos alemanes. A eso los tienen de héroes. Pero resulta que mi hermano, porque es liberal, bueno, libertario, no tiene problema con ello. Así que, bueno, la inconsecuencia eterna. ¿Qué le vas a hacer? Y, por supuesto, la Margot Honecker la quieren también, a Erich Honecker, bueno, y a la Stasi, bueno, la adoraban, sobre todo nuestra presidenta. Pero bueno, pero volviendo al tema mapuche, en la novena tú lo que tienes que hacer es aplicar la ley. Eso es todo. Mete preso a los responsables, córtale las platas a las organizaciones internacionales que están financiando todo este gallinero, expulsa a las organizaciones, a las NGOs internacionales que han apoyado toda esta porquería, entre otras a Soros, a la Fundación Ford y otras, la Fundación Rockefeller, las tenés que expulsar de Chile, y expulsa a los extranjeros que están metidos en esto. Mételos presos primero y después los expulsa. Eso es la manera de solucionar el tema, si es relativamente sencillo. Lo que pasa es que esta gente no ha pagado el precio. El tipo ese, que a uno de los dos tipos que lo mataron, que el capitán de carabineros los mató cuando lo atacaron tratando de robarle su caballo, un caballo, uno de esos tipos tenía 20, eh, lo habían acusado 20 veces por maltrato de obra a carabineros. ¿Cómo puede ser que tú recibas 20 denuncias de maltrato de obra a carabineros y ni una condena? Entonces Chile tiene un problema serio con los jueces, tiene un problema serio con los fiscales, a pesar de que yo creo que los fiscales tratan de hacer la mejor pega posible, pero los jueces son izquierdistas a morir en Chile hoy en día. Y tienes un problema serio con un gobierno cuyo partido político es miembro del partido del gobierno, el Partido Comunista, apoya, financia, instruye militarmente a esta gente para que desarmen la paz social. Ahora, hasta el momento, los atentados han sido en la novena región, más allá de que, aparte de que quemaron el verano pasado a la mitad de Chile. Pero ¿qué pasa si empiezan a prender fuego en Santiago, en Valparaíso o más al norte? ¿Quién te dice que eso no va a suceder? Entonces, todo esto a mí me parece extremadamente peligroso y creo que Felipe Castro no tiene mira, no tiene las agallas para hacer lo que es necesario, que es ponerse duro, apretarles, apretarlos bueno, hasta que chillen todos por los derechos humanos y después decir, ¿sabes qué más? ¿Quieren paz o no quieren paz? Tú tienes que demostrar quién es el que tiene la fuerza aquí. Si el Estado no tiene la fuerza, la gente va a empezar a defenderse por propia mano. pero también hay que quitarle ¿Ya? legitimidad, por eso yo siempre digo que hay que hacer un plebiscito porque yo sé que no van a ganar un plebiscito eventualmente. Yo estoy de acuerdo en ese punto contigo, ¿eh? Entonces Absolutamente de tú les acuerdo. quitas completamente la legitimidad democrática que ellos mismos se arrogan como representantes de la región y de la gente de la Araucanía. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo con que debería hacerse un plebiscito en esa materia. Pero ahora,
¿Cómo lo van a tomar? ¿Van a dejar las armas por eso? No, pero No, probablemente pierdan mucho apoyo. pero el apoyo que tienen de mucha gente, sobre todo gente de Santiago, incluso gente de centro y gente de derecha, que apoya a esta gente porque está en el ambiente culturalmente. De hecho, yo digo algo contra la causa mapuche y todos, que tú acaso no eres chileno, es como casi como apoyar a la Roja. O sea, ¿acaso Eso no eres hay que chileno? Porque, derribarlo. Espérate, ¿cómo? no, es que tú no estás entendiendo. Esta es una cuestión que han metido en la cultura de una forma súper subterránea, y si tú no estás a favor de los mapuches, estás contra Chile, y eres un traidor a la patria. Y eso es lo que te plantea la gente común y corriente. Te lo digo porque yo hablo contra los mapuches de forma constante, y el feedback que recibo del ciudadano común y corriente, normal, apolítico de toda la vida, es: eres un traidor a la patria, ¿cómo estás contra los mapuches? Ellos son nuestro pueblo originario, y tú te creís alemán, ándate a Europa. Y ese discurso se ha instalado sí, en todo el espectro momento. político, en todas las bases de los partidos, y la forma, yo creo, de minarlo es dar una prueba fehaciente de que en realidad, para los santiaguinos, para la gente de Antofagasta, para la gente de Arica, para la gente de Punta Arenas, miren, aquí están los resultados. ¿Cachai? 70% Bueno, de la ese, gente que pero vive en la ¿cómo te, a Araucanía ver, está ni ahí con los mapuches culiados. Chao. pero si no son los mapuches, vuelvo a repetirlo, pero más allá de eso, el Cuando yo tema, digo mapuche, yo tengo un video que se llama Los Mapuches Aclaraciones, y que dice: cuando yo digo mapuche no estoy hablando de una raza, no estoy hablando de una etnia, no estoy hablando de un grupo, estoy hablando de la ideología de estos hueones racistas de mierda que andan hueando en el sur. bueno, yo los denomino etnoterroristas. Esa es mi definición para ellos. Son etnoterroristas. Son marxistas que pretenden crear un Estado racialmente puro en el sur de Chile. Eso es lo que se pretende. Y no creo que la mayoría de los mapuches estén a favor de esto, porque no hay nadie que pague un precio mayor que la gente que vive en la novena y en la octava región, que ve como nadie hace inversiones, nadie da trabajo, como la riqueza va desapareciendo, como sus opciones de vivir una vida relativamente holgada desaparecen en las llamas de los fuegos que hace esta gente. Y hay que tener una cosa clara. Yo, a quien lo quiera escuchar, un mapuche lo prefiero de científico en la NASA que viviendo en una ruca. Y al que quiera vivir como hace 500 años, que empiece por dar el ejemplo. O sea, si hay un tipo en Santiago que dice que es una maravillosa cosa que la gente viva como en esa época, le propongo que se construya una casa de adobe, tire su televisión por la ventana y muestre cómo se hace eso y qué tan agradable es. Porque eso es lo que están diciendo para los mapuches. Lo que le están diciendo a los mapuches es: oye, hagamos un Jurassic Park para ustedes. Entonces van a poder venir los europeos. Es cierto, pues eso es lo que quieren hacer. Un Jurassic Park para que los indiecitos puedan vivir como hace 500 años. Entonces vienen los europeos y pasan a ver cómo era la ruca, y todo re interesante, y después los europeos se van de vuelta a sus ciudades llenas de electricidad y de máquinas y de cosas que le hacen la vida más simple y más fácil, ¿no? Mientras el mapuche se queda ahí arando con sus bueyes, porque el tractor, tampoco, no sé si había bueyes hace 500 años No, no habían, en la porque novena. eso es un animal que trajo el... No, si no eran sedentarios, no tenían cultivo. Eran Pero tú, cazadores-recolectores. Eran bueno, pero tú, cazadores-recolectores. Y ojo, es que no es posible. Vivir como mapuche no es posible. El matrimonio mapuche es un secuestro con violaciones reiteradas. Entonces, bueno, tú tenés que entrar como Estado a meter preso a cualquiera que se case, si es que viven como mapuche tradicionales originales. ahora tiene algunas ventajas, porque tú como hombre mapuche no trabajáis nunca más. Solamente te preparáis para el próximo malón y salís a darle un par de mazazos en la cabeza con las macanas, así les decían, al vecino cuando no te simpatiza. Bueno, no es muy distinto de lo que está pasando en este minuto, pero eh, no me parece de ninguna manera lógico todo el proyecto. Y más aún, siendo que hoy en día efectivamente anda a encontrar un mapuche que no tenga sangre hispana o europea o lo que sea, y anda a encontrar a un chileno que no tenga sangre mapuche, así que terminen el hueveo.
hubo un escándalo por un comentario mío y lo repartieron por todo Facebook diciendo este weón es un racista. Entonces dentro de las discusiones decía, ¿qué tiene de racista mi comentario? ¿Qué es lo distinto racialmente entre yo y un comunero mapuche? Y un me dijo, tú eres caucásico. Yo le puse, tan caucásico como los comuneros mapuche. Si no son, míralos, no son mongoloides. No, Yo también tengo los no es ojos como un si... poco rasgados porque también tengo un poco de sangre indígena, no porque sea noruego, ¿vale? Bueno, pero es que anda a explicarle eso a gente. Mira, lo que pasa es que vivimos en una civilización, ¿no?, que ha perdido completamente el norte. Ya no saben qué es lo que, no saben qué hacer con su tiempo. Tienen demasiado tiempo libre. Ese es el problema. Entonces andan metiéndose cosas en el traste, tratando de ser mujer cuando son hombres y tratando de ser autos cuando son submarinos. Y no tiene mayor sentido todo esto. La vida es suficientemente complicada para empezar. A ver, nosotros vivimos quizás 80 años. ¿Realmente queremos en Chile, que es un país azotado por volcanes, terremotos, maremotos y políticos, sumarle a eso una guerra étnica? ¿Dónde, cómo queremos determinar quién es el amigo y quién es el enemigo? ¿Vamos a hacer test genéticos o qué? Más encima una guerra étnica entre puros hueones que son racialmente prácticamente homogéneos, Lo porque mismo. tenemos casi los mismos ascendentes raciales. Todos los hueones que están en la Araucanía tienen por ahí un pariente alemán, por ahí un pariente español, por ahí un pariente palestino, y por ahí uno aymara o huilliche. Y yo también. Y claro, las proporciones son distintas, por supuesto, pero en el fondo tenemos la misma raza culiada. Vamos a ponernos en guerra étnica con personas que somos básicamente racialmente lo mismo. No tiene ningún sentido una guerra étnica en ese sentido. O sea, por Ninguno. último, si se quieren despachar una guerra étnica, tendría más sentido tener una guerra étnica contra la recientemente llegada población afroamericana. Tampoco sería algo bueno, pero por lo menos tendría sentido. No, por lo menos no tienen historia de andarse sacando la... A ver, digámoslo de esta manera. Chile es un país nacido de las violaciones. Es un país violado. Es un país donde las españolas fueron violadas por los indios que las tomaban presas, las indias fueron violadas por los españoles que las tomaban presas. Ahí nadie se debe nada en esa materia. ¿Ya? Y nos llevamos 400 años de guerra interna con cientos de miles de muertos. ¿Qué sentido tiene reiniciar eso? ¿Qué lógica, por el amor de Dios? Solamente para que un par de ecoterroristas europeos se sientan bien consigo mismos y puedan decir, oh, yo fui a pelear por los derechos, yo fui a pelear por los derechos de aquellos que son oprimidos por la civilización occidental. ¿Qué sentido tiene eso, por favor? Saquen, si quieren sacar cagando a alguien de la Araucanía, saquen cagando a los vascos esos de la ETA y a los franceses van progres, que lo único que hacen es andar revolviendo el gallinero en vez de volverse a Francia y a España a dar la pelea allá por salvar a sus propios indios, que son los españoles y los franceses, que están metidos en una guerra mucho peor de la que tuvimos nosotros. Sus propios pueblos originarios que están siendo colonizados, reemplazados y desplazados en este momento. Claro, porque Eh, los progres en Europa están a voy a, favor de la invasión y en Chile, donde ya el tema se cerró, porque está prácticamente cerrado, están a favor de reiniciar la guerra. A ver, ¿quién me explica la consecuencia de eso? no tiene ningún sentido, pero yo quería dejar esto hasta acá porque llevamos 2 horas, más o menos, o 1 hora 45. Este fue Pucha la el verdad. panorama mundial más largo que hemos hecho. Igual Ah, es recuerden cierto. sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde, chicos. Hemos tenido una muy buena audiencia. Díganle a sus amigos, oye, los lunes a las 6 de la tarde esto puede ser un programa súper entretenido. Si no les parece entretenido nuestro programa, díganme, oye, mira, podrían cambiar esto o esto otro, o podrían invitar además a tal tercera persona, lo cual significaría un programa más largo, por supuesto. Eso, háganlo más corto, háganlo más largo. Propóngannos temas durante la semana, sobre todo los que donan, los que aportan en el Patreon, los que aportan para el canal, en la cuenta Root y eso.
díganme, oye, me gustaría que la próxima semana, dentro de los temas de panorama mundial, hablen de esto. Ojo, que sean temas mundiales, que sean temas de política internacional y nacional, pero nacional vista dentro del concierto internacional, que sean temas relativos a Occidente y a la problemática que nos enfrentamos, porque eso es de lo que hablamos todas las semanas. Y nada, voy a darle un par de minutos a Joanes para que se despida y luego voy a dar por finalizado este panorama mundial de día lunes 19 de junio del 2017. Bueno, a nuestros queridos y estimados auditores les deseo una muy buena noche. Y yo, a diferencia de Sebastián, no tengo la menor intención de votar por Felipe Kast. Yo voto por su tío, por José Antonio Kast, José Antonio Kek, de la República de Kek. No estoy ni ahí con el progresismo y la verdad es que me comería la boina del Che Guevara antes de esa hueá asquerosa o llena de aceite, etc. Me la como sin mayonesa antes de votar por Felipe. Bueno, saludos y un abrazo. Yo creo que a Joanes se le olvidó que Felipe y José Antonio no corren en la misma elección. Felipe está en la primaria y José Antonio va directo a la primera vuelta, así que son dos votos distintos. Uno puede perfectamente votar por Felipe y por José Antonio Kast, uno no excluye al otro, que es lo que yo voy a hacer. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Tengan todos ustedes una excelente semana y recuerden, como les decía, sintonizarnos, recomendar el programa, y si no les gusta algún aspecto del programa que lo recomendaría, pero tírenme ese pero por inbox en mi página de Facebook, Sebastián Izquierdo, facebook.com/sebaiskSP, isk con Z, sebaiskSP, y o a la página de la tienda, o a la página del canal, o a la página del movimiento, y me dicen, mira, el programa le falta esto, o le sobra esto, o lo que sea, y nosotros podemos irnos acomodando, si es que eso no pasa a llevar ninguno de nuestros principios, nuestros ideales, y generar un programa que pueda tener más audiencia aún de la que ya estamos teniendo, que no es poca. Esto ha sido, como les decía nuevamente, Capitalismo Revolucionario. Excelente tarde, excelente semana para todos. Buenas noches. Ya.